Seres humanos, es propio de la vida cansarse. Los seres humanos nos cansamos porque somos humanos. Nos cansamos físicamente, nos cansamos anímicamente también. Ahora, si a este cansancio natural que tenemos en la vida le sumamos la situación que estamos viviendo, el mundo, la Argentina, la situación política, social, económica, uno siente que el peso es más grande. Pesa la vida, pesa la situación, entonces se genera más cansancio. Es posible que el cansancio se transforme en agotamiento, uno siente que no tiene fuerzas. Ese agotamiento nos va llevando a distintas reacciones. Algunas personas agotadas se cierran, se deprimen, se angustian mucho y entonces, bueno, bajan los brazos, tiran la toalla, decimos, ¿no? Y otras personas reaccionan frente al agotamiento de manera intolerante, violenta. Vieron que hay una violencia en la calle, hay una intolerancia más fuerte. Es una reacción también del agotamiento, son formas que tenemos de defendernos. Hay tanta agresión, me siento tan agredido, me siento tan cansada, cansado, agobiado que me defiendo. Me defiendo pegando, agrediendo. En la vida nos cansamos, pero ahora estamos viviendo un tiempo de mucho cansancio, de mucho agotamiento. Y tal vez lo más dramático de esto, digamos, el costado más difícil del agotamiento es la pérdida del sentido de la vida. ¿Qué sentido tiene vivir así? Uno se empieza a cuestionar, ¿no? ¿Para qué hago lo que hago? ¿Qué sentido tiene hacer esto, que hagamos esto? ¿Tiene algún sentido? Perdemos el sentido de la vida, el sentido de las cosas. Y eso es tal vez de lo más complejo que nos toca vivir. Llama la atención en el mundo y también en la Argentina que los chicos adolescentes y jóvenes, porque uno cuando es adulto se cansó, se cansa, bueno, pero cuando uno ve a chicos ya adolescentes, jóvenes, que le pierden el sentido de la vida, eso es muy preocupante, es un síntoma de que la sociedad está mal. Jóvenes, adolescentes deprimidos, o también que buscan la muerte, eso es un signo de que nos pasamos de vuelta del agotamiento. Es difícil convivir así, es difícil convivir, muy complicado. Entonces, hoy la palabra de Dios nos da, me parece a mí, una noticia buena. Jesús nos orienta, porque sus discípulos también están cansados. Era tanta la gente que iba y venía, no tenían tiempo ni para comer. Están cansados. Y entonces Jesús les dice, vengan a descansar. Los invito a descansar. Un poco, dice, un poco. Tampoco hay que tomar la vida como descanso, ¿no? Un poco, porque lo propio de la vida es cansarse. Pero vamos a descansar un poco. No podemos darnos el lujo de perder el sentido de lo que estamos haciendo. Vamos a descansar un poco. Es propio de la vida cansarse, pero también es propio de la vida descansar. Pero Jesús nos da como ciertos criterios del descanso que me gustaría compartir con ustedes. Son tiempos que necesitamos descansar. ¿Cómo descansamos?
Jesús les dice, vengan conmigo a un lugar desértico, austero. Los lleva a un lugar sin muchas cosas con Él. Es como que les dice, vamos a tomar un poquito de distancia. Vamos juntos, pero hagamos un poquito de soledad. Tomamos distancia juntos, los discípulos, en un lugar sin muchas cosas, con Él. Entonces, ¿qué es lo que me parece que Jesús está invitando a sus discípulos cansados por la actividad y nos invita a nosotros? Yo lo voy a decir con estas palabras, pero me parece que Jesús nos está diciendo, sean capaces de hacer espacios religiosos en sus vidas. El descanso, nosotros, porque somos miembros de esta cultura, lo asociamos con la diversión, la dispersión, el turismo. Jesús lo asocia a un espacio religioso. Déjenme que lo explique, porque no está diciendo Jesús un espacio piadoso. No dice eso, de prácticas piadosas. Hagamos un espacio para rezar más todo esto, o hagamos un espacio para ponernos de rodillas frente a la cruz. No está diciendo eso Jesús. Está invitando a sus discípulos a hacer un espacio religioso. ¿Qué significa? Primero, ser capaces de ir a lo esencial, lo importante, no lo superficial. Necesitamos en los momentos difíciles distinguir lo que es más importante de lo que no lo es, porque el cansancio hace que todo tenga el mismo valor y no todo tiene el mismo valor, ¿no? Las cosas no pesan igual. Lo que vivimos no pesa lo mismo. Hay cosas que pesan mucho y hay cosas que pesan poco. Entonces es necesario ir a lo esencial. Jesús en el desierto, en ese lugar austero, los libera de marearse de tantas cosas que muchas veces terminan confundiéndonos y cansándonos más. El espacio religioso es un lugar donde uno se da cuenta de que esto es más importante, esto no es tan importante. Eso nos ayuda a tomar distancia de lo que estamos viviendo, nos ayuda a pensar, a ver, a interpretar las cosas de otra manera. Pero con Él, con Jesús. Jesús los lleva con Él, la presencia de Jesús, la presencia del Señor. Un espacio religioso es un lugar donde está la presencia de Dios. Está, lo percibimos. Y entonces, cuando uno es capaz de ir a lo esencial en la presencia de Dios, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué puede pasar? Podemos empezar a religar las cosas de otra manera. Religión, religiosidad viene de religar. ¿Qué hace el cansancio? Nos fragmenta, nos separa, nos divide. ¿Qué hace lo religioso? Lo religioso liga, une, reconcilia. Y eso a uno le da la capacidad de volver a encontrarle el sentido a lo que está viviendo. Empieza a experimentar el sentido de la unidad de las cosas.
el sentido de la unidad de uno. Entonces a mí me parece muy importante que este tiempo de mucho cansancio, a nosotros que somos personas de fe, nos lleve a generar espacios religiosos. Y yo comparto 3 espacios que me parece hay que cuidar. El primero es la familia. Si la familia me cansa, si la familia nos cansa, estamos complicados. Si nos cansa de más, porque la familia también puede generar cansancio. Si nos agota, la familia tiene que ser un espacio religioso. ¿Y qué significa un espacio religioso? Que en la familia podamos ayudarnos a ir a lo importante y no trabarnos en las cosas que no son tan importantes. Entre los esposos, los padres con los hijos, los hermanos, deberíamos tener la capacidad de decir, no nos enrosquemos en esto no es importante. No generemos más cansancio al cansancio que ya hay. Seamos capaces de ponderar las cosas. ¿Qué es más pesado? Esto es más pesado de lo que nos está pasando. Esto no es tan pesado. Entonces no nos enganchemos. Vieron que muchas veces en los círculos más íntimos, a veces uno se engancha de manera que nos agota. Entonces la familia tiene que ser un lugar, un espacio religioso donde poder hacer esa ponderación. Y por lo tanto, sería lindísimo que en la familia la presencia de Dios esté asegurada. La presencia de Dios, que puede ser con una oración, pero también puede ser con esa seguridad de que el Señor nos acompaña. A veces un matrimonio tiene que tomar conciencia de que Dios está en la casa, de que Dios también está acá en la iglesia, pero está en casa. Dios está en la propia familia. No se puede vivir la religiosidad dominguera solamente, ¿no? Como si Dios hubiese privatizado su presencia a los templos. Acá está, por supuesto, pero también está en casa, ayudándonos a generar esa capacidad de decir, convirtamos de la casa un lugar de cosas importantes, no nos llenemos de cosas superficiales que terminan agotándonos más. El segundo espacio religioso que me parece lindísimo cuidar y rescatar en este tiempo es la amistad, los amigos. El martes celebramos el Día del Amigo. La pandemia tiene un costo enorme en la separación, un costo enorme. La falta de abrazo, la falta de encuentro, es un costo muy grande el que se ha generado. Pero nosotros necesitamos de la amistad. Porque ¿qué es la amistad como espacio religioso? Es la posibilidad de frente a mi amiga, a mi amigo, ser yo, con libertad, con confianza. Y necesitamos, para descansar, tener espacios de libertad, de confianza frente a otros. Entonces es muy importante cuidar la amistad, queridas amigas, queridos amigos. Es importante sentir que uno puede acudir a alguien y saber que es máximamente respetada, máximamente respetado, que no es juzgado, que es valorado, que es querida, querido. Los amigos tienen la capacidad de hacer de la vida algo lindo. Vieron que uno se encuentra con una amiga, se encuentra con un amigo, y no es que resolvimos el mundo, ni siquiera resolvimos la propia vida, pero uno sale transformado de ese encuentro, sale descansado. La vida continúa, los desafíos siguen siendo difíciles, pero ese encuentro de amistad le agregó algo a la vida que no lo agrega nada ni nadie. No hay aparatito electrónico que le dé a la vida lo que le da un amigo, una amiga.
es muy importante la amistad como espacio religioso. Y lo otro es, el tercer espacio es la comunidad cristiana. La comunidad cristiana, con su pastor acá, con el padre Javier. La comunidad cristiana, que no es una comunidad litúrgica solamente. Y también es muy importante revisar nuestras liturgias, porque a veces nuestras liturgias no nos descansan en el sentido de Jesucristo, porque a veces, déjenme que lo diga así con toda libertad, con toda humildad, y nadie se ofenda, por favor, lo digo primero para mí, pero a veces las liturgias son un lugar para cumplir. Eso no ayuda, no descansa. Si uno viene a cumplir, no termina de descansar. Al contrario, vieron que es una cosa de esos voluntarismo del deber ser que nos cansan. Uy, ahí tengo que ir a misa. Eso no ayuda a recuperar el sentido, ¿no? La misa tiene que ser un lugar de encuentro con el Señor, la palabra, uno la medita, la escucha, la oración, el canto, la alegría de estar, de venir, de compartir. Pero la comunidad cristiana también en su solidaridad, en su capacidad de ser solidaria con los que más sufren, los enfermos, los más pobres, en la transmisión de la fe, la catequesis. Una comunidad cristiana debería ser, déjenme que ponga esta metáfora, no es solo esto, no es solo esto, pero también debería ser como una estación de servicio, ¿vieron? Uno va y se recarga, diríamos, ¿no? Acá los domingos deberíamos recargar nuestra vida, no solamente nuestra fe, nuestra vida. Un lugar donde uno experimentó algo, como cuando va con una amiga, con un amigo, experimenta algo que le da el sentido y dice, bueno, está bien, vengo cansado, la verdad que, pero Dios está, vamos, sigamos en la lucha. Uno experimenta que el Señor le da fuerza, le da luz para la vida cotidiana. Termino. Tiempos difíciles, muy complicados. Algunas personas están viviendo momentos de mucha zozobra, de mucha incertidumbre hacia el presente y hacia el futuro. Y eso nos agobia de tal manera que nos hace perder el sentido de la vida y nos lleva a una tristeza profunda. El Señor nos está invitando a recuperar el sentido descansando, generando espacios religiosos. Cuidemos la familia como un lugar verdaderamente religioso. Cuidemos la amistad, las amigas, los amigos, cuidémoslo, cuidemos la comunidad cristiana, la celebración dominical, la tarea de la parroquia, cuidémosla. No es mágico, pero como dice el Evangelio, y miren qué lindo, salieron de ese momento y se encontraron con un montón de gente. Y dice que el Señor tuvo compasión. Cuando uno puede descansar un poco, así religiosamente, vuelve a la vida con compasión. ¿Qué es la compasión? Estoy atento al otro. Estoy atento, simplemente eso, estoy atento al otro. La vida del otro no me es indiferente. El otro es el que está a mi lado, el vecino, mi compañera, compañero de trabajo. Entonces los invito a recuperar estos espacios religiosos para poder pasar este momento que nos toca vivir, que no quiero ser pájaro de mal agüero, yo soy una persona de mucha esperanza. Creo que esto es un tiempo largo, no va a ser un tiempo cortito, es un tiempo largo. Tenemos que estar fuertes para saber pasar este tiempo largo, complejo y difícil, ¿no? Así que descansen, como nos invita Jesús, en el Señor, en casa, con los amigos y acá. Vamos a proclamar nuestra fe. Creo en Dios, Padre.